Dios les bendiga, hermanos. Pues nuevamente estamos con ustedes aquí compartiéndoles un pasaje de la palabra del Señor. Sabe que estoy leyendo Gálatas, es una carta muy interesante, de carácter exhortativo, donde el apóstol Pablo está corrigiendo temas doctrinales y temas de conducta en las iglesias. Y a mí me llama mucho la atención un pasaje que leí, sabe que me quedé meditándolo y lo quiero compartir contigo. No sé si sea tu situación, pero si no lo es ahorita, quizá lo vaya a hacer mañana o sea la situación de un amigo tuyo. Y creo que pues la palabra es útil para nosotros en el sentido que nos orienta, que nos corrige y que nos instruye. Y yo espero que esto te sirva y que te sea de bendición, que te instruya. Y voy a ir a Gálatas, en el capítulo número 1, en el verso 1. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre. Esto fue lo que me llamó la atención. No de hombres ni por hombre. ¿Por qué el apóstol está hablando de esa manera? ¿Qué lo hizo? ¿Por qué usa ese tono y qué lo llevó a expresarse así? Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Todos sabemos quién es Pablo, cómo era antes, que perseguía la iglesia, que los encerraba, que los azotaba, que los asesinaba, que aprobaba los asesinatos, que viajaba a todos lados para sacar a los cristianos y atacarlos y que les hizo la vida de cuadritos. Pero también sabemos que en Damasco todo cambió. Rumbo a Damasco el Señor lo alcanza, lo transforma, lo perdona y usted conoce su historia. No voy a detenerme ahí. Dios lo llama y lo envía a los gentiles, a reyes y a judíos. Qué bonito ministerio. Sin embargo, aquí Pablo utiliza su nombre propio y dice apóstol para presentarse a una iglesia que ya, donde ya es bien conocido, pues era su iglesia. Es una de sus tantas iglesias, una de las tantas congregaciones donde él es la autoridad espiritual. Ahí lo que Pablo está atravesando es un momento doloroso y creo que más de uno de nosotros lo hemos pasado, que de repente tú llegas a tu iglesia o a un lugar y la iglesia te recibe con los brazos abiertos. Y cuando pasa el tiempo o por alguna razón o por algunas circunstancias ajenas a ti, pero propiciadas, quizá permitidas por Dios, mejor dicho, la iglesia deja de apreciarte, deja de apoyarte y deja de estar contigo. Antes tú eras el gran siervo de Dios, el ungido del Señor, y hoy vienes a hacer la pregunta si será de Dios o no será de Dios el hermano o el siervo. A Pablo le pasó, es difícil que Pablo esté en esta situación, él está defendiendo su llamado, él está defendiendo su ministerio. Por eso él empieza, en vez de utilizar la palabra siervo, él dice apóstol. Apóstol significa enviado, y enviado por Dios a cumplir un ministerio específico. Entonces ese es el significado del apóstol, lejos de los conceptos que hoy tenemos en el siglo XXI. En este 2022 el apóstol anda de moda por todos lados y es la máxima figura espiritual a seguir en las redes y en algunas iglesias. Pero antes el apóstol era conocido, uno, porque tenía todos los dones del Espíritu Santo, no nada más el don de sanidad, sino todos los dones. Dos, había visto a Jesucristo personalmente. Tres, era un fundador de iglesias. Cuatro, tenía la doctrina correcta. Y ahí le voy a dejar. Pero hoy yo he escuchado que algunos se llaman apóstoles y no tienen ni 40 miembros en su iglesia. Mucho menos van a tener otras 10 o 20 iglesias a su cargo, bajo su cobertura. Pero es curioso que porque ya sanaron a alguien de COVID o de gripa, se dicen ser apóstoles o profetas, cuando los apóstoles tenían todos los dones, no uno, hermano, todos. Y yo soy una de las personas que realmente cree que todavía existe el ministerio apostólico y profético, pero hay un exceso de herejía y de confusión y de malinterpretar qué significa siervo de Jesús en el ministerio apostólico. Así es que bueno, para mí es un enviado de parte de Dios a cumplir una misión específica. Pero aquí Pablo continúa diciendo que es un apóstol no de hombres, y eso es lo que a mí me preocupa, porque
él tiene que estar defendiéndose, hermano. No le veo la razón por la cual él se tenga que estar defendiendo ante una congregación que ya lo conoce. O sea, ya saben que es apóstol, ya saben que es un siervo de Dios, ellos mismos lo comprobaron, pues ellos fueron sanados por él, fueron liberados de los demonios, el Señor salvó a su familia por medio de ellos, les consiguió trabajo con la oración, o sea, fueron bendecidos por el ministerio de Pablo. Sin embargo, parece que lo están desconociendo, parece que lo están rechazando. Su ministerio está siendo cuestionado, la autoridad espiritual la están socavando. Y esto ya no es una obra, aunque aquí diga no de hombres, no es la obra de un hombre, es la obra de Satanás. Satanás es el que siembra cizaña, y una cosa es el que siembra la cizaña y otra cosa es la cizaña. La persona que permita que Satanás le siembre cizaña y malos pensamientos en su mente, él es responsable, él pagará tal cual Ananías, tal cual Zafira, tal cual María, tal cual Judas, tal cual cada uno de los que desobedecieron a Dios. Y aquí dice el apóstol que él no le pertenece a ningún hombre. Y eso es sorprendente, porque aunque el ministerio se desarrolla con hombres, no depende de los hombres. ¡Qué bendición! Y qué lindo es que a ti que Dios te llamó, dependas de Dios y no dependas de los hombres. Porque Dios siempre va a estar contigo, pero los hombres no siempre van a estar contigo. Hoy te dicen, como a Jesús cuando iba entrando a Jerusalén, Hosana, Hosana, y mañana te dicen, crucifícale. Hoy te aceptan, mañana te rechazan. Porque en cuanto tú te equivoques, en cuanto tú hagas algo que a ellos no les aparezca, no les guste, tú vas a caer de la gracia de ellos. Lo maravilloso es que no caigas de la gracia de Dios. Y lo que le está pasando a Pablo aquí es que su misma gente lo está atacando, lo está perjudicando y lo está cuestionando. El error empezó cuando su gente dejó de oír a Pablo y empezó a ir a otros ministros, a otros pastores. Por eso tú debes de poner atención en tu congregación. ¿Qué te instruye? ¿Cómo te instruye tu pastor? ¿Cuál es tu doctrina? Lo de otra congregación, déjaselo a las otras congregaciones. Aprende a respetar y a darle lugar a tu pastor. Aquí Pablo estaba perdiendo el lugar, no porque Dios no estuviera con él. Dios está con Pablo, Dios está conmigo. Y entonces el apóstol es cuestionado. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente la gente se levanta en contra del pastor porque no le gusta cómo dirige la iglesia, no le gustan los liderazgos que él pone, no le gusta cómo predica y empiezan a murmurar y a hablar del pastor. Entonces se forman grupos y a veces llegan hasta dividir la iglesia, dañando así la obra de Dios y creando un mal testimonio. Bueno, pues aquí Pablo tenía infiltrados a unos judíos que estaban metiendo la circuncisión a la iglesia, cuando Pablo ya les había enseñado a su congregación que no necesitaban circuncidarse para pertenecer a Dios, que el hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley y de la gracia de Cristo habéis caído. Aún así, los gálatas eran insensatos, eran como en un sentido carnal, en un sentido embotado su entendimiento, y eso es lo que a mí me llama la atención. Cómo una iglesia que empieza por el Espíritu, termina en la carne. Cómo una iglesia que empieza siendo obediente, termina siendo desobediente. Cómo una iglesia que empieza creciendo, termina con poco número. Cómo una iglesia que apoyaba a un apóstol, termina rechazándole al apóstol. Ellos mismos, hermano, se sirvieron de él. El apóstol Pablo era una bendición para ellos con la palabra, con las oraciones, con la enseñanza. Eso es lo que representa un pastor en un pueblo o en una ciudad. Es una bendición. Un pastor es aquel que te traza la palabra, aquel que te enseña, aquel que ora por ti, por tus hijos, por tu trabajo, para que Dios te bendiga, para que Dios te cuide y que te vaya bien y que tú aprendas la palabra del Señor. Y al pastor no se le cuestiona, hermano. Al pastor se le escucha, se le aprende, porque él es un siervo de Dios. Él no es un extraño que llegó un día y se puso y dijo, tengo ganas de estar aquí y tengo ganas de leer este libro que le llaman Biblia. No es así. El pastor, antes de ser pastor, fue procesado, fue probado y después fue llamado, fue instruido, formado y luego enviado. Así es que cuando llegó contigo, él ya venía con años atrás de adversidades, circunstancias, de pruebas,
y de procesos que Dios lo aprobó. Dios. Y por eso quien pone pastores es Dios. Hermano, usted no sea como esas iglesias rebeldes que dan tristeza, que se formen sus grupitos y que dejen de estar apoyando a los pastores. Están ahí en la iglesia, pero están en contra de los pastores. Tenga mucho cuidado, hermano, porque la iglesia es de Dios. El pastor es un siervo de Dios que está ahí al cuidado de usted, pero Dios cuida al pastor. Y si usted toca al ungido del Señor, Dios también se va a meter con usted. Dios va a tener que defender al pastor, porque el pastor no está para que usted lo critique, no está para que usted lo juzgue, no está para que usted lo cuestione. El pastor está para que te dé instrucciones acerca de cómo vivir el evangelio de la mejor manera. Pablo, aquí yo lo noto con un tono desilusionado cuando escribe, porque él casi nunca usaba la palabra apóstol, él usaba la palabra siervo y aquí la usa. Y es que a veces los pastores tienen que usar la palabra, hermano, yo soy el siervo de Dios en este lugar, porque se les están saliendo de control las ovejas, quieren hacer lo que bien les parezca, no. Y eso es pues una característica de nuestro enemigo. Parece que pasamos de un bando a otro, de un lado de la luz a las tinieblas, porque el Hijo de Dios es obediente. El Hijo de Dios se somete a lo que su pastor le da. El que no se somete a un pastor como la autoridad espiritual no es un hijo de Dios, es un rebelde. Y aquí el apóstol Pablo está batallando con una iglesia que está pasando por un proceso de rebeldía. Yo no sé si usted ha pasado por procesos de rebeldía y los ha logrado vencer y ha caído a conciencia y ha cambiado su manera de ver. No deje, hermano, que las malas amistades, que las malas compañías corrompa su pensamiento acerca de su pastor. Su pastor es una persona que usted le desea el bien, que usted lo instruye, que también lo exhorta y hasta lo regaña por su propio bien. Como el padre corrige al hijo, regaña al hijo. No nada más lo ama y lo apapacha, o lo abraza, o lo bendice, o lo premia, o le compra por ahí algo. No, el papá también tiene autoridad para corregir. Y así es Dios con nosotros. Y a nosotros los pastores Dios nos dio autoridad espiritual para corregir la iglesia, para amarla también. No nada más para corregir, uno también ama a la iglesia, ora por la iglesia. Nosotros deseamos que la iglesia del Señor sea pura, sea santa, que conozca doctrina. Tratamos de que no anden chismes, de que no anden divisiones. Y ya cuando hay chismes, inmoralidad, divisiones, la iglesia está en grave peligro. La iglesia está a punto de dejar de ser iglesia, o de ser una iglesia mundana, una iglesia carnal. Y por eso Pablo dice, yo no soy de un hombre, no soy apóstol de un hombre, porque ellos habían recibido consejo de los judíos acerca de la circuncisión y le decían que Pablo estaba mal, hablando de la fe en Cristo Jesús y de ser salvo solo por fe y no por obras, sino por la obra que Cristo ya había hecho en cada uno de nosotros. Y aquí los judíos metían una doctrina contraria a la que el apóstol Pablo enseñaba. Y yo quiero pedirte a ti un favor. Si tú estás en una iglesia y ya perteneces a ese lugar, procura recibir la doctrina de esa iglesia. Y no estés escuchando otras doctrinas, porque te vas a confundir y vas a terminar estando inconforme con tu mismo pastor. Y para que sepas doctrina, estudia. Ve a las dominicales, estudia también en tu casa, cómprate una Biblia de estudio, analiza, pregúntale a los que saben. No les preguntes a los que están como tú, o a los que están todavía peor que tú, en el sentido en que todavía no se preparan, en que no estudian, en que no leen la Biblia. Tú tienes que ir como Pablo. Pablo estaba instruido por Gamaliel, alguien que conocía bien la ley. Entonces usted, hermano, acérquese con alguien que conozca bien la escritura, para que no vaya a sacar un texto y de eso haga un desastre. Todo texto tiene una limitación y un contexto en el cual Dios nos da a nosotros un rumbo, un principio, un valor, una forma de guiarnos. Y una de las primeras reglas de Dios es el orden y es la prueba. Dios probó a Adán y le dijo, no comas de ese árbol, y comió. Bueno, falló la prueba. Dios te prueba a ti a ver si obedeces. Adán desobedeció
Y fíjate las consecuencias que tenemos nosotros. Ahora, Dios te prueba a ti con la obediencia. Yo no sé por qué cuesta tanto entender que un pastor es el que está en la iglesia puesto por Dios. Y es el que dirige y que manda a la iglesia. O sea, yo no sé por qué les cuesta tanto aceptar eso. Si te cuesta tanto aceptar eso, pues no vayas a la iglesia. O sea, usted todavía no termina de convertirse. Si usted no ve a un pastor como la persona por la cual Dios habla, porque Dios les habla a los pastores, no los puso ahí nada más porque sí. Dios los puso ahí y en ellos puso una visión para que se desarrolle en la iglesia. El pastor la comparte con la iglesia y la iglesia colabora en el desarrollo de esa visión. Aquí estaba un ataque demoníaco usando a personas que no tenían doctrina y que no colaboraban con Pablo, sino que eran contras de Pablo. Y en la iglesia yo sé que hay gente de todo tipo. En la viña del Señor hay buenos y hay malos. Hay espirituales, hay carnales, hay gente que es salva y otra gente que no es salva. Entonces yo te pido que esta palabra tú la medites y que en el lugar donde tú estás, tú lleves que te conduzcas de la mejor manera, que seas respetuoso, que seas amable, que seas obediente como miembro de la iglesia. Y Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Protege a la iglesia, protege la obra de Dios. Pero tú no tienes más amor que tu propio pastor por la iglesia. El pastor ya dejó casa, trabajo, ya dejó familia, ya dejó estados por la iglesia y tú no. O sea, el nivel de fe es diferente. La responsabilidad también es diferente. Tienes que aprender a escuchar a tu pastor. Si tú no tienes confianza en tu pastor, yo no sé qué estás haciendo en ese lugar. La verdad es mejor que te retires de ese lugar. Porque para que esto funcione, tú tienes que confiar en la persona que está al frente. Y Dios da muestras de que Dios está con él, con señales, con milagro, con una buena predicación, con la presencia del Espíritu Santo, con provisión, con construcciones de iglesias, con la salvación de las personas. Eh, pero también hay días difíciles donde no todo sale como uno quiere. Y está pasando por un proceso. La iglesia de Gálatas están confundidos, no saben si obedecer a Pablo o obedecer a aquellos judíos. Y el árbol bueno, yo tengo esta analogía, el árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Y el pastor es uno. Por eso en las iglesias tú ves un pastor, a lo mucho otro de copastor. Pero el copastor hace lo que el otro pastor le pide, porque el pastor principal es uno. Es este, humanamente. Es él. Y Dios le habla a él, y él al copastor, y el copastor pues a la iglesia. Pero si no hay copastor, Dios le habla al pastor, y el pastor a los líderes, y los líderes a la iglesia. Esa es la cadena de mando. Ese es el orden en que se llevan las cosas. Pero si Dios le habla al pastor y luego el pastor le habla a un líder y el líder cambia el mensaje del pastor, ya ese líder, ya ese líder está ganando popularidad, está ganando, también está ganando que la iglesia se fracture, también está ganando que Dios lo vea diferente, que Dios por ahí en un futuro lo vaya a corregir. Ten cuidado con lo que haces con los pastores, ten cuidado de cómo los tratas, porque así como tú trates a un siervo, así Dios te va a tratar a ti y a tus hijos. Ten cuidado porque hoy te ríes, pero el día de mañana vas a llorar. Y si hoy lloras, el día de mañana vas a reír. Así es que, hermano, pórtese bien. Cuide a su iglesia, ame a su iglesia. Tenga identidad por el amor de Dios. Sea una oveja que pertenezca a un redil, no ande como un chivito brincón. Hay hermanos que se la brincan, que se la pasan brincando a las trancas de la iglesia. Un día están aquí en la iglesia, otros días van a otra, otros días van a... y ya no saben ni de dónde son, no tienen identidad, se van por cualquier cosa, no son maduros, son berrinchudos, están intentando mandar el mensaje de manipulación. Y aquí a Pablo ya no le querían hacer caso, pero Pablo tenía que ir a arreglar ese problema y hablar bien, en el sentido de que Pablo no iba a negociar absolutamente nada con ellos. Él solamente les iba a decir: las cosas son aquí, ustedes empezaron bien y están terminando mal, empezaron al espíritu y ya lo veo en la carne. Y es importante que tú confíes en la persona que te está pastoreando. Si tú no confías en la persona que te está pastoreando, las cosas no van a poder salir bien. No te va a Dios bendecir porque tú no confías en un hombre. Te voy a recordar un pasaje de la Escritura que Juan nos enseñó. Dijo que si tú no amas a tu hermano a quien ves,
tú tampoco puedes amar a Dios porque no lo has visto. Si tú no obedeces a tu pastor que lo estás viendo, eso es mentira, que tú digas, yo obedezco solo a Dios. Es una frase espiritual que está oculta en la desobediencia y en la rebelión de Satanás. Porque si tú ves a un pastor y no lo obedeces cuando él te traza la palabra, cuando él te está enseñando la escritura, ¿cómo dices que amas a Dios, hermano? Tú solo te contradices. En mi tiempo, cuando yo estuve de miembro, yo recuerdo, yo nunca me atrevía a contradecir a mi pastor en nada. Y había muchos hermanos que estaban ahí en la iglesia y yo recuerdo una situación especial porque mi pastor predicaba alrededor de 2 horas, predicaba mucho, duraba mucho en su sermón. Y muchos se salían y estaban afuera de la iglesia o por los baños. Y un día yo me salí a lavarme la cara. Eh, y cuando yo salgo estaba cansado, pero no me revelaba. Estaba cansado, me salí a refrescar nada más. Y me dijeron, hermano, hable con el pastor, dura mucho en las predicaciones, dígale que haga esto y que lo otro. Y yo dije, no, hermano, si a usted no le gusta, pues usted vaya y dígaselo, yo no tengo por qué andar. Pero me intentaron convencer porque sabían que yo estaba cerca del pastor y que era, aparte de mi pastor, era mi amigo. Mi pastor confiaba en mí. Dios lo bendiga al pastor Beto. Entonces yo le dije que yo no podía hacer eso, y era un buen grupito de personas y que creía que porque diezmaban, que porque cooperaban o porque asistían o porque eran esto en la iglesia, ellos mandaban. No, hermano, que el hecho de que usted diezme, ofrende, trabaje en la iglesia, no significa que usted vaya a mandar al pastor después y le vaya a torcer la mano diciéndole, ay pastor, yo quiero que hagas esto porque yo diezmo. No, hermano, el diezmo usted lo hace por obediencia, hermano, y además al que bendice Dios es a usted. Es una prueba también. Pero el pastor es el que dirige la iglesia, hermano. No se meta en esos problemas, no sea rebelde, hermano. En verdad, de todo corazón, hermano, no se haga mañoso, hermano. Sea santo, sea limpio, sea ordenado. Aprenda a obedecer a su pastor. Aquí Pablo pues no le estaban obedeciendo. Y qué tristeza es cuando a ti no te obedecen, porque no sé qué sientas tú si tienes hijos, cuando tú le pides a tu hijo hacer algo y no lo hace. O sea, no creo que te llenes de gozo, que te cause gracia, no, sino que te molesta y te da tristeza, porque es alguien que tú amas y que tú has ayudado y que tú has beneficiado y que tú lo único que quieres es el bien para él. Pero cuando la iglesia no entiende, entonces ya está envanecida aquí, su entendimiento no está sano, se le metió el chisme. Y eso les pasa a los que escuchan los chismes. Eso le pasa por andar escuchando a otras personas que no sos. Mire, si usted no está a gusto en una iglesia, cámbiese. Cámbiese. Tan sencillo. Pero no esté cuestionando. Dios es el único que cuestiona a los pastores. Y otro pastor que sea de su organización. Un hombre espiritual puede cuestionar a otro hombre espiritual, pero un miembro que es menos moral, menos espiritual, menos capaz, menos en cuanto a lo conocimiento de la escritura, ¿cómo va a criticar o evaluar a alguien que está arriba de él en cuanto a la escritura, en cuanto a la confianza con Dios? Mire, hermano, el llamado también implica, quiere decir que Dios confió en él. Usted no confía, pero Dios confía. ¿Cómo está eso? ¿Usted es más grande que Dios? ¿Usted es más importante que Dios? ¿Usted es más sabio? ¿Usted es más inteligente que Dios? No lo creo. No lo creo. Dios confió en nosotros como pastores, aunque estemos limitados, aunque nos equivoquemos, Dios confió en nosotros. Porque el vaso que es uno es de barro para que la gloria sea de Dios. Así que lo único que uno hace como pastor es llevarlo en la palabra a los pies del Señor. Y cuando usted no obedece, pues crea conflictos con la palabra, conflictos con el Espíritu Santo, conflictos con la autoridad espiritual y no le va a ir bien. No le va a ir bien porque Dios bendice al obediente, pero no puede bendecir al rebelde o al desobediente. Por eso el apóstol Pablo aquí, él utiliza el título para que no se les olvide. Hay veces que el pastor se hace amigo de ciertos grupos y la amistad brinca la autoridad. Entonces, a veces hay que recordarles que también somos sus amigos, pero que también somos pastores, para que haya un alto y no se viole nuestra privacidad o nuestra investidura pastoral. Después ellos quieren hacer lo que ellos quieran y ya no quieren obedecer y les es fácil tirarte, como dicen los jóvenes, tirarte al león.
y desobedecerte. Y eso es, pues es peligroso, es un mal ejemplo, es un mal testimonio. Usted podrá hablar en lenguas, usted podrá predicar, usted podrá cantar, pero si usted no obedece a su pastor, usted es una persona rebelde, usted es una persona complicada, es conflictiva. Usted lo único que va a crear en la iglesia es un desorden, es un caos. Y el que crea caos es Satanás. Si usted quiere ser amigo o siervo de él, pues adelante. Entonces, aquí dice que no es por hombres ni para hombres. Así dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 1. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios que lo resucitó de los muertos. El testimonio de Pablo era que él había visto a Cristo glorificado. Usted recuerda el encuentro que Pablo tuvo rumbo a Damasco cuando el Señor lo alcanza y lo transforma. Hay gente en la iglesia que no ha nacido de nuevo, que está muerta en el espíritu y son los que están criticando al pastor, son los que están cuestionando la autoridad. No oran, no ayunan, y si oran son de 10 minutos, son de 20 minutos. ¿Qué vas a comparar una oración o una intimidad con Dios de 10 minutos o de 20 minutos a las oraciones que los pastores tienen que tener arriba de 1 hora, de 2 horas, a un tiempo, a una consagración total? Por ejemplo, ustedes tienen su trabajo, ustedes no han dejado su trabajo, ustedes dependen de su trabajo. Nosotros dependemos de Dios por fe y en obediencia a Dios. No es fácil dejar un empleo, no es fácil dejar una carrera profesional, no es fácil dejar un ingreso económico, no es fácil dejar la familia o el lugar donde tú vivías por ir a servirle a Dios. Y todo para que cuando tú te formes de pastor, empiezas a dirigir una iglesia, la iglesia te falta el respeto, te cuestione, no te siga, no te obedezca. No, hermano, eso no es de Dios, eso no está bien. Eso es una obra del enemigo, eso es una obra diabólica. Hay pecados que a la iglesia le parecen ligeros, pero que para un pastor y el Espíritu Santo son muy graves. Ten cuidado con la ligereza. Ten cuidado cómo evalúas tú, porque a veces lo haces para tu propio beneficio y tu propia conveniencia. Y el apóstol Pablo termina diciendo que él no es un hombre que le pertenezca a la iglesia, sino que yo me pertenezco a Dios y estoy ahí por Dios. Y mientras tú vayas y obedezcas, gloria a Dios. Pero si tú no quieres ir, yo voy a estar ahí de todos modos sirviéndole a Dios, porque a mí no me llamó fulano o mangano, a mí me llamó Dios. Y cuando el llamado es de Dios, uno está ahí, aunque no haya nadie. Aunque no haya vacas en los corrales, ni en la vid haya fruto, ni el olivo de su aceite. Ahí estaremos. ¿Por qué? Porque el que llama es Dios. O sea, no estamos por vista, no estamos porque la gente quiera o no quiera. Si la gente no quiere, uno como profeta de Dios, en el Antiguo Testamento los profetas pregonaban la verdad y el pueblo decidía si escogía obedecer o desobedecer. Así es que yo no estoy para caerle bien a usted, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos y ni me interesa. Yo soy una de las personas parecidas, al menos en carácter, al apóstol Pablo. A mí no me interesa que la gente me apruebe o me desapruebe. A mí lo que me interesa es que Dios me apruebe. Yo no quiero que Dios me repruebe. Yo prefiero caerle mal a usted y caerle bien a Dios. Prefiero estar bien con Dios y estar mal con usted, a estar mal con Dios y bien con usted. No me interesa el favor de un hombre. A mí, quien me transformó hace mucho tiempo, quien me salvó, quien me perdonó y me sacó de las drogas y del alcoholismo y de la misma mafia y del mismo ejército mexicano, no fue usted ni existía, ni estaba ahí, yo ni lo conocía. A mí el que me salvó, el que perdonó mis pecados, tiene un nombre y se llama Cristo Jesús. A Él es a quien mi vida le pertenece y a quien le sirvo. Eso es lo que Pablo decía. Estoy contextualizando. Y voy a terminar. El verso 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo. Sí, porque en la iglesia hay gente que está contigo y hay otros pues que ni contigo ni contra ti. Pero hay unos que están contra ti. Y yo te quiero animar para que tú no seas una persona que seas contra pastor, sino que estés a favor de los pastores. Así es que, hermano, estos pequeños versos espero que bendigan tu vida y que la edifiquen. Dios te bendiga.